Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3, dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, hermanos, el Señor me hablaba con este versículo, hermanos, tan corto, pero el Señor me hablaba que aquí hay 3 puntos clave, hermanos, a tomar en cuenta. Fíjese lo que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Entonces quiero que profundicemos más, ¿verdad?, en este versículo. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos, hermanos? Y comenzando con la palabra bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado, hermanos? Bienaventurado no es más que ser una persona dichosa, una persona feliz, pero no solamente feliz, sino gozosa, con una felicidad en extremo. Eso es bienaventurado. Todo lo que aquí Jesús, porque estas palabras son del mismo Jesús, lo que Él está diciendo es que todos aquellos que leen, que oyen y que guardan la palabra de Dios son bienaventurados, es decir, que son dichosos, son gozosos. Y quiero que vayamos punto por punto, hermanos. Aquí dice: bienaventurado el que lee, hermanos. Y esto me lleva a la pregunta: ¿con qué alimentamos a nuestro espíritu, hermanos? Porque así como nuestro cuerpo físico requiere de alimento físico también, y cuando nosotros no comemos, ¿qué es lo que nos pasa? Nos debilitamos, hermanos, ya no rendimos en nuestros quehaceres, ¿verdad? Nos empieza a doler la cabeza, tantas cosas que el cuerpo, son señales que el cuerpo comienza a dar de que necesitamos ese alimento, hermanos. Entonces, así también como nuestro cuerpo necesita ese alimento físico, también nuestro espíritu necesita ese alimento espiritual. ¿Y de qué manera podemos alimentar nuestro espíritu, hermanos? Una es leyendo la palabra del Señor, llenándonos con sus palabras. Dice que sus palabras son espíritu, hermanos, y son vida. Sus palabras son medicina a todos aquellos que las guardan. Entonces, quiero que vayamos a 2 Corintios, hermanos. 2 Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Son palabras del apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo, antes de venir a los pies de Cristo, antes de convertirse en el gran predicador y apóstol que todos conocemos, ¿verdad? Él antes era un hombre muy estudiado, hermanos. Un hombre que se pasaba horas y horas estudiando la ley del Señor. No solamente la ley, sino también más libros. Dice que él sabía hablar, creo que 7 idiomas, hermanos. Entonces era un hombre con un conocimiento bastante grande, hermanos. Pero dice que cuando él vino a los pies de Cristo, dice que todo eso lo tuvo por basura, que todo su conocimiento lo rindió a los pies del Señor, porque sabía que no era tanto su conocimiento, sino que era Cristo, hermanos. Aquí el apóstol Pablo decía que la letra mataba, mas el espíritu vivificaba, hermanos. Porque bueno, es importante leer la palabra de Dios, pero también que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, hermanos. Que sea el Espíritu Santo el que nos revele esa palabra, porque a veces podemos leer la Biblia y en un minuto acabarnos un capítulo, hermanos, y sin saber lo que leímos realmente. A veces leemos, pero nuestra mente está en otro lado. A veces leemos solamente por cumplir, ¿verdad? Sentimos que debemos de cumplir con un deber de leer la palabra de Dios cada día. Y así es, hermanos, pero realmente no es leer por leer, porque como decía el apóstol Pablo, la letra nos puede matar. Hoy vemos a tanta gente que tergiversa la palabra de Dios, tantas personas herejes que predican su propio evangelio, que conocen muy bien la palabra de Dios, hermanos, mas sin embargo, porque no tienen esa presencia de Dios en su vida, ellos toman la palabra y la ponen a su conveniencia, hermanos. Pero decía el apóstol Pablo que el Espíritu nos vivifica. El Espíritu Santo es el que nos vivifica, hermanos. Realmente esta palabra tiene poder. Así lo dice la Escritura, que esta palabra tiene poder, hermanos, porque es palabra de Dios. Pero de nada nos sirve
leer o recitar esta palabra sin creer lo que estamos leyendo, sin creer lo que estamos hablando, predicando. De nada nos sirve leer si no tenemos la guianza del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, aún para leer, hermanos, la palabra de Dios, aún para eso necesitamos al Espíritu Santo. Porque a veces podemos pensar, bueno, es que para predicar necesito la presencia de Dios. Para adorar al Señor, para tocar un instrumento, para servir a Dios en el altar o para salir a predicar a las calles, a los hospitales, necesito al Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente para eso, hermanos, sino también para leer. Cuando usted está ahí en su habitación o en su casa, donde quiera que esté, y agarra la Biblia, también es necesario que le pidamos a Dios su presencia, que le pidamos a Dios que Él sea quien nos guíe, que nos ilumine para poder entender esta palabra, y no solamente entenderla, sino que se haga vida en nosotros, porque la palabra de Cristo es vida en nosotros. Y bueno, el segundo punto es: bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Y esto me recordaba un versículo que está en Romanos 10, verso 17. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que pasa por nuestros oídos? ¿Qué es lo que escuchamos diariamente? Lo que escuchamos, hermanos, es lo que alimenta también a nuestro espíritu. No solamente lo que leemos, sino también lo que escuchamos. A veces pensamos que por escuchar cierta música, hermanos, que no nos va a afectar, o por estar en conversaciones que no nos convienen, que no nos afecta, hermanos, pero realmente lo que escuchamos nos afecta. Lo que escuchamos tiene repercusión en nosotros, sea bueno o sea malo. Entonces, si conforme a la Escritura, hermanos, si escuchamos la palabra de Dios, si nos alimentamos de esa palabra, entonces nuestra fe aumentará. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted escucha noticias malas, su espíritu se va a llenar de eso y solamente va a pensar lo malo. A veces uno se sugestiona demasiado porque no viene a la palabra, sino que está escuchando tantas cosas malas, no sé, chismes o cosas que no nos convienen, ¿verdad? Y eso también nos turba nuestro espíritu. Pero cuando venimos a la casa de Dios, cuando escuchamos una predicación, cuando escuchamos la palabra de Cristo, dice que nuestra fe aumenta, hermanos. Nuestra fe aumenta. Entonces, lo que escuchamos, lo que oímos, realmente tiene repercusión en nosotros, en nuestras vidas. Aunque al principio parece que no nos demos cuenta, hermanos, de que estemos cambiando, pero realmente todo tiene un impacto en nuestras vidas, sea bueno, sea malo. Y dice Hebreos, vamos a Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 3. Hebreos 3, versículo 7. Sí, Hebreos 3, 7. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan divagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Bueno, ahí en el versículo 7 y 8 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente la palabra de Dios siempre está hablándonos, hermanos. El Señor siempre está hablándonos. No solamente cuando venimos a la iglesia, sino en todo momento, hermanos. Cuando estamos caminando, cuando estamos en el trabajo, lo que estamos haciendo, siempre el Señor está ahí hablándonos, hermanos. Pero a veces como seres humanos, ¿verdad?, tendemos a endurecer nuestros corazones. Y endurecer el corazón significa no hacer caso a la voz de Dios. Porque no es que Dios no nos hable, sino que Él nos habla y nosotros no queremos hacerle caso, hermanos. Nosotros no queremos escuchar lo que Él nos habla, hermanos. Y a veces puede ser que nos olvidemos, hermanos, de sus palabras. Nos olvidemos lentamente de lo que Él nos dice en su palabra. Entonces, si escuchamos la voz de Dios, si escuchamos una predicación, hermanos, no endurezcamos nuestros corazones, sino obedezcamos a Dios. Tomemos lo que viene de parte de Él, hermanos. Amén. Porque como les mencionaba y como también el pastor nos ha predicado, hay en este tiempo muchos hombres,
muchas mujeres que hablan cosas que no están bien delante de Dios. Pero cuando estamos bien delante del Señor, cuando escuchamos su voz, cuando leemos esta palabra, nos damos cuenta de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, hermanos. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, y bueno, vamos ahora a Santiago, capítulo 1. Ahí en Santiago capítulo 1 dice el versículo 25. Bueno, desde el versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjese, dice que seamos hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores olvidadizos, porque es algo que nos pasa a todos, hermanos, ¿verdad? Venimos aquí a la casa de Dios, escuchamos una predicación y cuando salimos ya se nos olvidó qué es lo que el pastor predicó, qué es lo que el hermano predicó, ¿verdad? Y cuando llegamos a nuestras casas, menos nos acordamos de lo que se habló en la iglesia, ¿verdad? Y aquí el apóstol Santiago nos decía que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque realmente es importante escuchar la palabra de Dios, pero si no guardamos esa palabra y si no la ponemos en práctica, de nada nos sirve, hermanos. Eso es lo que nos lleva al tercer punto, que es: bienaventurados los que guardan estas palabras. Dice el Salmo 119, versículo 11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjese lo que decía este salmista, que él había guardado la palabra del Señor en su corazón para no pecar contra él. Porque como seres humanos, hermanos, somos tan débiles ante las tentaciones de este mundo, hermanos. ¿Y cómo podemos vencer esas tentaciones? ¿Cómo podemos vencer a esta carne que todos los días quiere hacer lo malo, hermanos? Es guardando la palabra de Dios, es atesorando sus dichos, lo que Él nos dice en su palabra, hermanos. Decía este salmista que para él no pecar contra Dios, él guardaba sus dichos. Entonces, si nosotros queremos mantenernos firmes para la venida del Señor, tener nuestras ropas emblanquecidas, estar bien delante de Él, para hacerlo, hermanos, tenemos que guardar sus dichos, guardar su palabra, todo lo que Él nos ha dejado aquí en esta palabra, porque es palabra de Dios y su palabra es vida, hermanos. Y ahora vamos a Juan, capítulo 14. Ahí en Juan capítulo 14 dice el versículo 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjese, son palabras de Jesús. Dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, si nosotros amamos a Cristo realmente, si nosotros amamos al Señor, guardaremos sus mandamientos, guardaremos su palabra, hermanos. No podemos decir que amamos a Dios y no guardamos su palabra. No podemos decir que amamos a Dios y no escuchamos lo que Él nos dice, no leemos las palabras que Él nos dejó, hermanos. Si amamos realmente al Señor, leeremos, escucharemos y guardaremos su palabra, hermanos. Son palabras del mismo Jesús. Si lo amamos, guardaremos lo que Él nos ha mandado, lo que Él nos ha dicho. Y lo dice el versículo 30. No, perdón, el versículo 24. Dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjense, estas son palabras de Dios. Si amamos al Señor, guardaremos su palabra, hermanos. Y ahora vamos al libro de Apocalipsis nuevamente.
Apocalipsis 22, es el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 7. Dice: He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Fíjese, el mismo Jesús dice: He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda estas palabras. Estas son una de las últimas palabras que el Señor habló, que están registradas en esta Biblia, hermanos. Dice que seremos bienaventurados si guardamos su palabra. Dice que Él viene pronto, hermanos. Entonces, si queremos estar listos para su venida, tenemos que guardar su palabra. Tenemos que guardar lo que Él nos ha encomendado, hermanos. Es guardar y hacer lo que Él nos ha mandado, hermanos. Porque guardar la palabra de Dios no significa que la guardemos y que esté ahí, ¿verdad? Porque podemos guardar la palabra del Señor y nunca aplicarla a nuestras vidas. Pero cuando guardamos esa palabra tiene que salir, hermanos, en esos momentos. No sé, cuando hay escasez, sabemos que el Señor nos dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, que Él proveerá todo lo que nos hace falta. Cuando viene la tentación, que dice que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Son palabras, son promesas que están en esta Biblia, hermanos. Entonces, hay un poder en lo que viene en esta Biblia. Hay un poder en lo que el Señor ha hablado, hermanos. Y depende de nosotros si guardamos esa palabra, si guardamos lo que Él nos ha encomendado, hermanos. Porque a veces podemos guardar otras cosas que no es la palabra de Dios. Podemos guardar rencor, podemos guardar un enojo contra alguien, ¿verdad? Una ofensa. Podemos guardar tantas cosas que poco a poco nos pueden ir pudriendo por dentro, hermanos, a nuestro espíritu. Así como también la comida física se echa a perder, hermanos. Aunque usted la tenga en el refri, si pasa muchos días, esa comida se echa a perder, hermanos. Así también cuando uno guarda en su corazón tantos sentimientos que no provienen de Dios, tantas ofensas no resueltas, pleitos, iras, todo eso poco a poco se va arraigando en sus corazones y va pudriendo todo lo que hay en nosotros, hermanos. Dice que de nuestro interior surge una raíz de amargura, una raíz de rencor, hermanos. Pero ¿cómo podemos contrarrestar todo eso, hermanos? Es con la palabra del Señor, es guardando lo que Él nos ha mandado, lo que Él ha dicho aquí en esta palabra. Entonces, seamos de aquellos que son bienaventurados, hermanos. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan esta palabra. Y tengamos cuidado también con lo que guardamos. Y si ya hemos guardado tantas cosas en sus corazones, hoy es el momento, hermanos, de que saquemos todo eso y que guardemos la palabra del Señor, que la atesoremos en sus corazones, porque Él siempre está presto que nosotros vayamos a Él. No importando lo que hayamos hecho, lo que guardemos en sus corazones, si venimos a Dios con un corazón sincero, Él nos puede limpiar, Él nos puede lavar, Él nos puede transformar, pero todo es mediante su Espíritu Santo y por su palabra, hermanos. Su Espíritu es el que nos vivifica, su Espíritu es el que nos transforma verdaderamente. Nada ni nadie nos puede transformar, nada ni nadie nos puede cambiar, hermanos. Solamente es el poder del Espíritu Santo el que obra en nuestras vidas, el que está con nosotros hasta el fin del mundo, hermanos. Solamente no nos soltemos de esa mano, hermanos, esa mano poderosa y hermosa del Señor, que dice que Él nos cubre, que Él nos guarda en el hueco de su mano, que Él nunca nos deja ni nos desampara, que Él siempre es fiel a sus promesas. Uno como humano puede fallar, puede pecar, puede ser infiel a Dios, sin embargo dice que el Señor no es infiel, sino que Él nos ama con un amor inalterable. Él nos ama con un amor que nada lo puede cambiar en este mundo, hermanos. El Señor es tan bueno, tan fiel y tan poderoso, hermanos, que Él nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Y si hoy estamos aquí, hermanos, es porque Él está con nosotros, porque Él nos sigue diciendo que nos ama. Él nos sigue diciendo que Él está con nosotros y quiere que nosotros también estemos con Él. Quiere que nosotros, no solamente que Él nos tome de la mano, sino que nosotros también tomarnos de su mano, agarrarnos a Él, aferrarnos a sus promesas que son fieles y verdaderas. Él es fiel y verdadero, hermanos. Él nunca cambia y su amor dura para siempre, hermanos. Así que, bueno, esta era la palabra, hermanos. Tal vez algo corta, pero quiero que nos llevemos esto, hermanos, que es importante que guardemos la palabra del Señor. Es importante que la leamos, la escudriñamos
y le pidamos al Espíritu Santo que sea Él quien nos guía, quien nos dirija y que haga en nuestro ser algo diferente, hermanos. Quien haga en nosotros algo, un cambio, una transformación, porque dice su palabra que somos llevados de gloria en gloria. Entonces, ahorita en este momento no somos nuestra mejor versión, ¿verdad? Como dicen, sino que vamos yendo de gloria en gloria, somos transformados conforme a la imagen del Señor. Así que bueno, para los que están en el Facebook, si tú quieres ser también transformado por el Señor, te invito a que te acerques a Él, a que leas su palabra, que escuches su palabra y que le entregues tu vida a Jesús. Amén. Dios te bendiga.